Hola hermanitos y hermanitas, pues damos inicio a nuestro curso de Escuela de Pastoral primer grado. El curso básico de religión cristiana, El Sembrador. Primera parte, La buena semilla. Curso de dogma. Lección 1, La religión es vida y amor. El problema inicial, al comenzar un curso básico de religión como este, siempre surgen la misma y elemental e importantísima pregunta: ¿qué es religión? ¿Qué entendemos por la palabra religión? Religión es una actitud. Se dice que la palabra religión proviene del latín religare, volver a ligar, a unir, según unos, y religere, volver a elegir, a preferir, según otros. Es así de la decisión de cada criatura inteligente de retomar a la unión con su Dios por medio de una preferencia sobre todo lo demás, un reanudar relaciones que antes existieron y que fueron rotas. Se trata, pues, no solo de llegar a un conocimiento o reconocimiento entre dos seres inteligentes, sino más bien de una actitud o comportamiento que hace posible restablecer la comunicación entre ellos. Por una parte, el hombre, ser limitado y necesitado. Por otra, Dios, ser infinito y autosuficiente, capaz de prestar auxilio. Un principio, aceptación. Desde luego, tal actitud de parte del hombre no tendría razón de ser si no aceptara la existencia de Dios. Pero esto es tan evidente que solo ignorando las verdades más elementales, la existencia de los seres y cosa que nos rodea, incluyeron de un ser superior que les diera vida la existencia, pues por sí mismo nunca hubiera podido existir. Y por una negativa insensata o maliciosa, puede hablarse de la no existencia de Dios. De todos modos, tal negativa no cambia la realidad de las cosas. Dios existe, demostración de la existencia de Dios. Diversas pruebas hay llamadas vías para demostrar la existencia de Dios por el efecto de la causa. El universo no puede hacerse a sí mismo, porque lo que no existe nada puede hacer, menos darse la existencia. El universo tuvo un principio porque todo indica que no existió siempre. Constantemente cambia, pierde, obtiene, no es inmutable. El universo ni es inmutable, ni es infinito, ni es eterno, y así, la inteligencia exige la necesidad de un creador, causa y principio de tal efecto como un reloj necesita para ser de un relojero. El motor primero, el movimiento, el orden y la vida que hay en el universo exigen la presencia de un primer motor capaz de haber puesto en marcha todo lo que en el universo se mueve, incluso los astros. El admirable orden de observamos requiere una inteligencia ordenadora de sabiduría infinita. La vida en la tierra pide un vivificador, pues la materia nunca podrá darse vida a sí misma. Las cualidades de los seres. Es evidente que toda cualidad de los seres creados tiene por origen un creador que posee esas mismas cualidades en grado superior y que de él, como fuente de todo bien, las criaturas reciben las perfecciones que poseen. Ese ser necesario es Dios, pues al ser que es causa de todo lo que existe, anterior cuando existe, infinito en tamaño, poder, bondad y sabiduría, capaz de poner en movimiento el universo entero, de darle orden y destino, autor de la vida y donador de toda cualidad y bondad a sus criaturas. A ese es a quien llamamos Dios. Dios es persona, ese ser distinto y superior a sus criaturas. Tiene que ser, por fortaleza personal,
es decir, inteligente y libre, poseedor de entendimiento y voluntad, en grado de perfección infinita como son todos sus atributos? Nuestra posición ante Dios, no siendo pues autónomos en nuestra existencia, no podemos pretender serlo en nuestra conducta, quien nos crió por un acto de su libre voluntad. Es lógicamente dueño nuestro. De aquí que nos interese saber cuál es la actitud que nos corresponde ante Él. Esa actitud es la religión. Resumen. Podemos resumir todo afirmando que la religión es una actitud personal frente a Dios. Incluye al hombre entero con toda su potencia, el cuerpo y el alma, la inteligencia y la voluntad, la inteligencia por medio de la fe y el estudio, la voluntad por medio de la entrega de sí mismo en obediencia y cumplimiento a su ley. Los planes de Dios. Desde luego que si Dios nos crió para Él, no dejará nuestras limitadas fuerzas intelectuales como único camino de nuestro conocimiento de Él. Todos sus actos creadores forzosamente se deben a planes de sabiduría infinita, pues, como ser inteligente, nada hace al caso. De tal modo, acude a nuestro auxilio para revelarse a sí mismo y revelamos sus planes sobre cada uno de nosotros en lo personal y sobre la humanidad en general. Conocimiento de los planes de Dios. Pero esos planes de Dios solo serán de nuestro conocimiento después de búsqueda y averiguación constante, tesoneras y entusiastas. Una vez conocidos, solo por una adhesión sincera, total y amorosa en todos los actos de nuestra vida a la voluntad de Dios, cumpliremos esos planes. Conocerlos para después seguirlos y realizarlos en nosotros mismos y a la vez como integrantes de la humanidad. Depende de nosotros. Diferentes actitudes. Ante el conocimiento de Dios y de sus planes, podemos asumir distintas actitudes que dependen de nuestro grado de aceptación de su divina voluntad. Total indiferencia. Nada de eso me interesa. Actitud insensata que no va a cambiar la realidad. De todos modos dependemos de Dios. Nuestra indiferencia solo logrará desubicarnos en la vida al desconocer la meta final de nuestra existencia. Falta de entrega. Enterarnos de ese plan, si tal vez con un entusiasmo pasajero, pero dejarlo ahí en el campo del conocimiento, sin llevarlo a la práctica por las dificultades en realizarlos. Actuaremos como irresponsables, juguetes de las circunstancias, no como adultos capaces de crear y gobernar la propia vida. Materialismo y sensualidad. Interés desmedido por estas cosas, riqueza, poder, placer, sexo, etc., que, estimadas como superiores al plan divino, provocan inversión de valores desordenados toda la existencia del hombre. Generosidad, única actitud razonable que es respuesta digna de la generosidad de Dios, dador de la existencia para unirnos a Él en un acto puro de amor. Si somos conscientes de la relación con nuestra naturaleza humana, nos impone para con Dios, este es el único camino correcto. Investigación exhaustiva de la voluntad de Dios y entusiasta entrega a la realización de sus planes. Grados de la generosidad. Desde luego que en esto existen grados, desde el que se da lo menos posible hasta el que entrega totalmente, desde el cristiano mediocre hasta el santo, cuya santificación consiste en una entrega total y activa de los planes de Dios. ¿Cómo ser cristianos verdaderos? Recordamos que no podemos ser cristianos sin conocer la palabra de Dios. Ya conocida, hemos de creer sincera y profundamente en ella. Cuando hayamos creído, vendrá como consecuencia esa aceptación del plan de Dios sobre nosotros. Por último,
Aceptado el plan con generosidad, cooperaremos fecundamente a la realización. Solo entonces seremos verdaderamente religiosos, pues habremos llegado a la auténtica religión, que consiste en conocer, amar y servir a Dios, orientando hacia Él toda nuestra vida. La religión no es solamente una ciencia, una doctrina que debemos saber. Es también principalmente un modo de vida que hay que vivir. La realización viva y operante de esa ciencia, de esa doctrina. ¿Dónde se encuentra el conocimiento? Dirá alguno. ¿Dónde lo hallaremos? Antes dijimos que Dios no hubiera podido dejarnos ignorantes sabiendo que solo no podríamos conocerlo. Y por eso, habiendo empleado muchos medios para darnos a saber todo ello, al mismo fin, usó el más eminente. Nos envió a su Hijo Jesucristo, el cual nos trajo la buena nueva, el Evangelio, el cual se contiene cuando necesitamos saber y todo lo que hemos de obrar para llegar al encuentro de Dios con Dios. Unión con Cristo. Si nos acercamos a Cristo, nos habremos acercado a Dios. Escuchando y siguiendo a Cristo, escuchamos y seguimos a Dios. Lo más maravilloso es que no es difícil, porque Cristo nos atrae sin violencia, con amor inmenso y activo, provocando en nosotros una respuesta de amor. Si nos entregamos a Él, todo será fácil. La búsqueda de Dios es ante todo un problema de amor, porque la base de nuestra religión cristiana es el amor de Dios al hombre y respuesta amorosa del hombre a Dios. Amor a Cristo, mensajero de Dios y Dios el mismo. Amor a los hombres como hermanos, todos que somos en Dios, nuestro Padre común. Necesidad de conocer a Cristo. Ahora bien, no se puede amar lo que no se conoce. Por tanto, si necesitamos amar a Cristo, preciso es que lo conozcamos. Tenemos que descubrirlo. No contentarnos con vagas noticias, ni con informaciones superficiales acerca de Él. Tampoco con estudios, tal vez del alto nivel académico, pero que no se traducen en obras. Cristo no es objeto de ciencia, es modelo de vida. Jesús ha de ser el centro de nuestra vida. Al estudio e imitación de Cristo, somos llamados por el bautismo, el cual es nuestra vocación cristiana, un llamado que nos hace discípulos de Cristo. Y así el discípulo ha de asemejarse a su maestro, quien ha de ser su modelo, camino y meta de su existencia. No hasta con contemplar a Jesús. Hay que informarse hasta saber quién es Él. Cristo ha de ser el centro de nuestra búsqueda. Cuando lo hayamos descubierto, Cristo será nuestro ideal, de modo que nuestra inteligencia se atará a Él, con un acto absoluto de fe, al dejarnos atrapar por su palabra, por su persona, por su ejemplo. Será entonces cuando Cristo se convierta en el centro de nuestra fe. De esta fe surgirá el deseo de imitación y de comunicación con Cristo, quien así será el centro de nuestros pensamientos, de nuestros deseos. Por fin llegaremos a abandonarnos y entregarnos a Cristo sin límites ni reservas. Nunca ganaremos en generosidad, pero sentiremos aumentar nuestro amor por Él hasta que Jesús llegue a ser el centro de nuestro amor. Entonces, como consecuencia lógica, evitaremos alejarnos de Él. Trataremos de permanecer siempre a su lado, por las mismas razones que nos hace mantenernos cerca de aquella persona a quien amamos mucho. Vivir plenamente la religión. Será entonces
cuando estemos viviendo plena y fecundamente la religión, y se hará realidad en nosotros el saber para obrar, y el obrar por amor, que es la esencia de la religión cristiana, en verdadero cumplimiento de ella. Pasajes bíblicos. Los siguientes pasajes evangélicos nos ilustran de manera viva sobre lo que venimos reflexionando. Marcos 4, 2:20. Les enseñaba Jesús muchas cosas por medio de parábolas. Les decía en sus instrucciones: escuchad, una vez salió un sembrador a sembrar, y sucedió que al sembrador una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un terreno pedregoso donde no tenía mucha tierra y brotó enseguida por no tener hondura de tierra, pero cuando salió el sol se agostó y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Crecieron los abrojos y la ahogaron y no dio fruto. Otras partes cayeron en tierra buena y creciendo y desarrollándose dieron fruto. Unas produjeron 30, otras 70, otras 100, y decían: quien tenga oídos para oír, oiga. Cuando quedó a solas, que lo seguían, a uno de los 12 le preguntaba sobre la parábola y les dijo: a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por mucho que miren, no vean, por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Y les dice: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo entonces comprendéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Los que están a lo largo del camino, donde se siembra la palabra, son aquellos que, en cuanto la oyen, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. De igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son los que, al oír la palabra, al punto la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes. Y en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumben enseguida. Y otros son los sembrados entre los abrojos. Son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, las seducciones de la riqueza y las demás concupiscencias les invaden y ahogan la palabra y quedan sin fruto. Y los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la cogen y dan frutos, unos 30, otros 70, otros 100. Juan 1, 35, 39. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: «He aquí el Cordero de Dios». Los 2 discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían, les dice: «¿Qué buscáis?». Ellos le respondieron: «Rabí», que quiere decir maestro, «¿dónde vives?». Les respondió: «Venid y lo veréis». Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él. Aquel día era más o menos la hora 10. Andrés, el hermano de Simón, Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir Cristo, y le llevo donde Jesús. Reflexión personal. ¿Qué has hecho hasta ahora para encontrar a Jesús? ¿Es Jesús para ti una persona extraña, un simple conocido o un amigo verdadero? Hasta ahora, ¿cómo has actuado?
como un cristiano mediocre, como un buen cristiano, o te afanas por llegar a santo. Y después de haberte encontrado con Jesús, ¿lo reservarás para ti solo? ¿O irás también a dar la noticia de tu feliz encuentro para que también ellos participen en esa dicha? Resolución. Hasta hoy he pensado en la existencia de Dios como en la de un ser ajeno y lejano. Desde hoy he de sentir su presencia tan cercana a mí, tan cosa mía, como en que en Él vivo, me muevo y soy. Hermanitos, pues hemos terminado la lección de hoy. Esperemos que les haya agradado y lo que espero de ustedes que me pongan un me gusta o como se dice, un like para que este programa siga adelante y podamos compartir la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye.